creo que ayer lo hice. Bueno, vamos a intentar ver algunas cosas por imágenes. Sepan que esto es más que nada una clase de repaso, pero damos un pantallazo general de cómo lo veríamos en los diferentes tipos de imagen. Vamos a repasar un poquito también la parte funcional de cada método de imagen para poder entender cómo vemos el cerebro, sino la parte interna del sistema nervioso central. Ok. Profe, una Sí. consulta, disculpe. ¿Me podría echar una mano para poder reconocer una zona en específica que se llama hendidura de Bichat, que no la puedo entender, no sé dónde, no la puedo localizar específicamente. Te lo puedo recitar de memoria, pero no podría. Recitámelo, porque viste, como en anatomía a veces tienen nombres diferentes a nosotros, por ahí podemos llegar en... Es una fisura transversal del cerebro, es una depresión que está entre el telencéfalo y el diencéfalo. En el inferior, en el interior forma la tela y los plexos coroideos superiores. Tiene forma de herradura y cierra en su concavidad anterior los pedúnculos cerebrales. Bien, sí, debe ser parte del fornix, la unión de la comisura, pero bueno, cada uno tiene, viste, su nombre en anatomía, pero vamos a ver las zonas centrales de unión, de fibras de comunicación, así como tenemos el cuerpo calloso. Es cuando, no vi lo que explicó lo que decía la compañera, no es cuando se ve en una vista inferior o anterior del rodete, claro, lo mismo pienso también, que puede llegar a ser esa zona, pero bueno, como en anatomía tienen corte de Charcot, todas esas cosas raras que nos toca estudiar cuando somos estudiantes y después van cambiando. Pero bueno, yo creo que con lo que describiste estamos de acuerdo incluso con la compañera que es esa zona. Gracias, profe. Bueno, a ver si falta alguien más agregar. Bueno, me van avisando cualquier cosa. Bueno, si recuerdan la parte de resonancia y tomografía, es muy importante en primer lugar saber reconocer qué tipo de estudio estamos viendo, lo mismo de siempre, tipo de estudio, corte, por más que ya sabemos que estamos estudiando el cerebro, tenemos que volver a repetir, es un corte axial de una resonancia del cerebro, secuencia, y ahí sí empezamos a jugar un poco. Sabemos que esta imagen es una tomografía o una resonancia, ¿qué les parece? Una resonancia. Resonancia. Es una resonancia. Y si empezamos a analizar un poco el parénquima, ¿qué les parece que es una secuencia T1, T2? Secuencia T1. ¿Secuencia T1? Sí, Sí. ¿Por qué les parece una secuencia T1? porque el líquido cefalorraquídeo se ve hipointenso. Hipointenso, perfecto. Ya estamos empezando a usar palabras como se debe, hipointenso, no negro, sino blanco, sino hipointenso, hiperintenso, recuerden en rezo. ¿Qué corte les parece que es? axial. Es un corte axial o transversal, también en anatomía por ahí normal la suelen utilizar, nosotros en imágenes, un corte axial. ¿Sí? Lo que es esta región es anterior, esto es posterior, esto es izquierdo y esto es derecho. Recuerden, y acá vamos viendo algunas estructuras. Muchos dijeron una secuencia T1, algunos les parece una secuencia T2. Nadie. Bueno, esto es una secuencia T2. Ahora, ¿por qué? Me dicen, pero si el líquido está negro. En cerebro hay una secuencia también que se utiliza muchísimo, que es el FLAIR. Ahora, si alguna vez escuchó a alguien lo que es la secuencia FLAIR, ¿alguien la escuchó? ¿La conoce? Nadie. Ok, en cerebro el censo... Sí, Cuando se anula el líquido cefalorraquídeo. el líquido cefalorraquídeo, exacto. Y Entonces si se ve empezamos, hipointenso. ¿cómo logramos de que no nos pase este error acá? Y ahí sí vamos a entrar en la configuración interna propiamente dicha del cerebro. Estoy arrancando al revés, así se hace más divertido, porque si no todos los Porque años... Sí.
¿Explico? Porque en T2 lo que es la sustancia gris se ve hiperintenso y la sustancia negra, no, al revés. La sustancia gris se ve hiperintenso y la sustancia blanca se ve hipointensa. En T2. Perfecto. ¿Y Y por en qué te T1 es... parece que puede pasar eso en las imágenes? ¿Por qué se ve así? Sí, y ahí porque en la analizando un poco corteza... más. Sí. ¿Respondo? Decime, Gonzalo, decime. Ah, porque en la corteza circula lo que es el líquido cefalorraquídeo, entonces en este caso se va a encontrar. Está cerca, pero no es exactamente eso. Si analizamos histológicamente la sustancia Es blanca por y la la presencia de mielina, ¿no? presencia de mielina. Y si tenemos, ahí van agregando algunas cosas interesantes. La mielina, ¿cómo la veríamos? Y si analizamos un poquito, no sé si vieron histología, la composición química de la mielina, no es exactamente que me digan, no, tiene tanto carbono, no, no, no. Pero si comparamos la mielina con el núcleo celular de la neurona, ¿dónde está el núcleo celular de las neuronas? En el sistema nervioso central, en el cerebro en este caso, En la corteza. en la corteza. ¿Y qué en otra zona tenemos? Y en los núcleos Núcleos. basales, en la En los configuración núcleos, interna. perfecto. Entonces, un compañero dijo la mielina, hablamos de los núcleos celulares que están en la corteza y también en el núcleo de la base. Entonces, ¿por qué en esta secuencia nosotros, que es una secuencia T2 con saturación del líquido cefalorraquídeo llamado FLAIR, ¿por qué lo vemos así hiperintenso a la corteza? Y no es por el líquido, como dijo Gonzalo, cefalorraquídeo, que en este caso está saturado, se ve negro, hipointenso, perdón. De la sustancia blanca a comparación de la sustancia gris, porque Exacto, es un componente lipídico y, bien. y retiene agua. Tiene, como los lípidos tienen agua, de una forma u otra. En cambio, la sustancia gris es solamente cuerpos neuronales. Pero no estás tan alejado. A ver, el lípido sí tiene componentes de moléculas de hidrógeno, más que nada, pero el núcleo celular, si comparamos las fibras nerviosas de la neurona con respecto al núcleo, el núcleo va a tener, ¿qué tiene? Si empezamos un poco de histología, tiene el núcleo celular, tiene el citoplasma, tiene las organelas, tiene el REL, el RER, y todas esas cosas tienen líquido, ¿sí? Tienen bastante líquido, por eso en la secuencia T2 vamos a ver en este caso lo que es la sustancia gris periférica y los núcleos de la base hiperintenso, porque tiene más líquido que el lípido, que lo que es la mielina que está envolviendo las fibras. Por eso en la secuencia T2 vamos a ver la corteza hiperintensa con respecto a la sustancia blanca. ¿Ok? Por eso vemos todas estas configuraciones, por eso estamos viendo todo lo que se contrasta perfecto en esta secuencia FLAIR, lo que, fíjense, ya vamos viendo el núcleo lenticular con el putamen afuera, ¿sí? También vamos viendo el núcleo caudado, y fíjense la corteza cómo se ve perfecta, ¿sí? Se empieza a demarcar mucho mejor con esta secuencia FLAIR. Con una secuencia T2 también podemos verlo, pero con este contraste que genera el FLAIR de la saturación del líquido que se ve oscuro, que se ve hipointenso, resalta mucho más y podemos evaluar la corteza para ver un montón de patologías. No es que nosotros hacemos una res o una tomo de onda para ver anatomía, no. Siempre lo piden con un fundamento, recuerden eso. Pero bueno, en este caso, fíjense, vemos la cápsula interna, que está compuesta también por fibras, cápsula interna, cápsula externa, y la cápsula extrema también un poco más por afuera, y el antemuro que también contiene núcleos celulares, por eso se va a ver hiperintenso, sustancia gris, como lo veníamos charlando. Fíjense también los tálamos, más en la región más medial, formando la cara lateral del tercer ventrículo, ¿okay? Y se va a ver un poco más hipointenso, pero bueno, es a diferencia del resto de los núcleos, justo no saturó bien en el estudio, a veces también puede generar eso según qué tipo de equipo estamos usando. Pero se entiende entonces la diferencia de por qué, vamos a ver así, para que más allá de que vemos el líquido de entrada negro y no se apuren en decir, es una secuencia T1. Analicen primero, el líquido es negro, perfecto. Voy a analizar la corteza. Si me queda duda y no me acuerdo si era blanco o negro, fijémonos la grasa, ¿sí? También, que no nos confunda. Más allá de que la secuencia T2
También es un poco intensa la grasa, pero no tanto como la secuencia T1. La secuencia T1 es bien hiperintensa la grasa. ¿Ok? O sea, acá en este caso, como es secuencia T2, se ve un poco más apagada, más hipointensa. Sí, ¿alguien me iba a hacer una pregunta? Sí, de que entonces vamos a ver en T2 la sustancia gris en un flare se va a ver hiperintenso. Claro, se ve un poco más intensa, no es hiperintenso. A ver, hiperintenso es la grasa que se ve recontra blanca. Esto es intenso, es un poco más intenso con la sustancia blanca, ¿sí? La sustancia gris en este caso es una secuencia T2. Pero recuerden el flare que vamos a ver la corteza hiperintensa o más intensa con respecto a la sustancia blanca. Y el líquido negro, bueno, estamos ante una secuencia flare. Pero si vemos esta caracterización también, asociado al líquido también hiperintenso, estamos en una secuencia madre, secuencia T2. ¿Ok? Y ahora me van a preguntar, ¿y por qué si las células tienen líquido, no también el flare no saturó el líquido? Porque es una diferencia del líquido intracelular del extracelular, que no sé si ya lo han estudiado, pero eso tiene mucho que ver también. Va a saturar todo lo que es extracelular. Por ejemplo, si hay un edema cerebral dentro de las células, dentro del cerebro, en una secuencia flare, como no es líquido cefalorraquídeo, está dentro del parénquima, se va a realzar más. Entonces ahí podemos ver, qué sé yo, sitios de infección o de inflamación cerebral, ¿sí? Que pueden generar ya tanto viral, o sea, una bacteria que se mete, o un golpe que no alcanzó a ser una hemorragia, pero bueno, inflamó el cerebro por un accidente, puede ser un politrauma. Para todas estas cosas es muy interesante el flare. Solamente les voy a ir comentando el flare y quizás vamos a hablar a una secuencita más para que la conozcan. Pero imagínense que hay 3 millones de secuencias, pero arrancamos con las más básicas de todas, que es secuencia T1, T2 y el flare, así como el STIR, si recuerdan el músculo esquelético que usábamos. Acá en cerebro se utiliza mucho el flare. Ok, vimos algunas porciones de la anatomía que seguramente ustedes estuvieron viendo, y está bueno ese análisis que hicimos de por qué se ve así. Ahora después vamos a pasar a tomografía. ¿Por qué también lo vemos así? Fíjense, ¿qué les parece? ¿Elegirían ustedes una tomo o una resonancia para hacer un estudio, por ejemplo, de guardia, un politrauma, o un paciente que tiene una ACV? Y Una tomo. en caso- Una sí, toma. Una Porque es tomografía mucho más porque es rápida. muy rápida. Exactamente, es mucho más rápida. Ahora, si el paciente tiene un metal puesto en el cráneo por una craniectomía, también vamos a elegir una tomo. Recuerden que el campo electromagnético de la resonancia puede sacar y tener problemas con el metal, ¿no? Si el paciente tiene algún tratamiento dentro de los vasos arteriales, que se llama COI, también hay que conocer esas cosas. Es importante la seguridad también en estos estudios, más allá de que estamos viendo anatomía, conociendo los diferentes métodos. Pero bueno, como veíamos, también repitamos como loro qué tipo de estudio es, qué corte, qué porciones estamos viendo del cuerpo. ¿Qué les parece? usa una tomografía cortaxial de cráneo, ventana de tejido blanco. Claro, estamos viendo de cráneo, pero ¿qué filtro te parece? ¿Estamos viendo hueso o ventana de hueso o de parénquima? Parénquima. De parénquima cerebral, perfecto. Si tenemos una duda con respecto a ese filtro, intentemos buscar en el hueso, que se va a ver también hiperdenso. Recuerden, en tomografía hablamos de densidades, se va a ver hiperdenso como acá, pero fíjense, no podemos ver las suturas. Si vemos muy bien la sutura, estamos, bueno, ante una ventana ósea, y se va a ver mucho más apagado lo que es el parénquima. Fíjense que se alcanza a ver estructuras. A veces cuesta decir, pero está todo gris". Bueno, empecemos a analizar. Dijimos entonces que dentro de la conformación interna del sistema nervioso central teníamos una sustancia gris, una sustancia blanca, la sustancia gris periférica, la corteza, y también en los núcleos de la base, como el tálamo, el caudado. A diferencia de la sustancia blanca, que tenemos la cápsula interna, externa, extrema también. Pero bueno, ya en la tomo se hace un poquito más difícil ver esas cosas.
Pero bueno, si recordamos anatómicamente, ya en topografía de esta región vamos a encontrar el tálamo. No lo puedo delimitar exactamente como en una resonancia, pero puedo decir en topografía, si tengo una lesión acá, en topografía del tálamo, se encuentra una hemorragia o una lesión, acompañado claramente de la clínica del paciente. Recordemos que si hay una lesión del lado derecho, ¿dónde va a afectar al paciente? En el lado izquierdo. En el lado izquierdo, perfecto. Depende también si son fibras motoras, sensitivas, recuerden eso también, la clínica muy importante. Pero fíjense, ¿podemos identificar? Sí, podemos identificar. El parénquima se va a ver un poco más denso que con respecto a esta estructura que contiene dentro líquido, que es el líquido cefalorraquídeo dentro de los cuerpos ventriculares, hasta anteriores, occipitales atrás. Alcanza a verse el tercer ventrículo en la zona media, ¿sí? El fornix adelante, que puede llegar a ser lo que nos preguntaba ahí el compañero. Para mí es esa región que habían denominado los doctores segura de anatomía convencional, normal. Después lo vamos a ir investigando también. Y ahora, si dijimos que tenemos sustancia gris, ¿cómo, si alguno se anima a ir viendo, cómo estamos viendo lo que es la sustancia blanca y la sustancia gris? ¿Y por qué? Lo mismo como analizamos en rezo. Ya tienen el dato de que, bueno, en la sustancia gris hay una célula, hay un núcleo celular, perdón. Sí, la célula con su núcleo celular, con sus organelas, con todo, con el líquido. Y en tomo, ¿por qué lo vemos así? ¿Qué les parece? Es un poco más ¿Cómo, profe? difícil. ¿Por qué vemos la sustancia blanca y gris así? O si alguno la ve o les parece más difícil No se diferenciar. puede diferenciar tan claramente como cuando hablamos de una resonancia magnética. Bien, Ya no la podemos distinguir, decir hasta acá llega la sustancia gris. O sea, lo bien, sabemos. pero yo lo voy a ayudar un poco. Fíjense, acá tenemos corteza cerebral. Acá tenemos los surcos, que ya seguramente lo estuvieron viendo con Maya. Pero fíjense en la corteza. ¿Cómo se ve esa porción de la corteza? Yo les voy demarcando. Como menos granuloso, ¿no? Se ve granuloso, pero porque el corte es muy fino, es de 0,5 Claro, o milímetros en la sea, mitad. sí se puede notar que la corteza es un poco más hiperdensa con respecto a Es un poquito la más sustancia blanca, hiperdensa que la pero el sustancia por qué, blanca. Analicemos por qué. A diferencia de la resonancia magnética, que utiliza las moléculas de hidrógeno para activar, para su activación, ahí no me acuerdo la palabra exacta, sino el tiempo de relajación que tiene, una secuencia T1 y una secuencia T2. Si les daba el ejemplo, en resonancia se tiene una piedra en el medio del río, van a ver que el agua va a ser como una ola y hasta su tiempo de relajación va a ser unos 5 segundos, 6, hasta que el agua se vuelve a calmar. Eso tiene un tiempo de relajación más tardío, como por ejemplo si yo tiro una piedra en el medio de una pileta que tiene un cubre pileta, ¡tuc! Y queda la piedra ahí. Tiene un pequeño movimiento, pero el tiempo de relajación es más rápido, vuelve a su forma normal más rápidamente. Un ejemplo es la secuencia T1, la secuencia T2. Como los núcleos celulares que están en la corteza tienen más líquido con respecto al lípido, me van a decir, bueno, pero hablaste de rezo. O qué usa la tomografía para poder generar la imagen, a diferencia de la rezo. La resonancia magnética, ¿qué usa? Un campo electromagnético. Y la tomo, Rayos X. Radiación ionizante. radiación, exacto. Entonces la radiación, si recuerdan, volviendo a las bases de las primeras clases que vimos de radiografía, tiene el principio básico de la radiografía, pero si recuerdan, como es helicoidal, en vez de tener un tubo fijo como la placa que hace un haz de rayos y lo toma con una placa, acá imagínense que hay un tubo, hay un montón de detectores abajo y está girando, y mientras se va metiendo el paciente hace un montón de cortes, por eso lo podemos ver así. Entonces, el rayo, el haz del rayo X, tiene más facilidad de paso en la sustancia blanca o en la sustancia gris. ¿Qué le parece? Y en la sustancia gris. En la sustancia gris tiene más facilidad de paso. En la sustancia blanca. En la sustancia blanca, exacto, porque si no el hueso también tiene
mucha más dificultad, capta mucho más radiación, a diferencia por ejemplo, acá que se ve el seno frontal, que tiene aire. Entonces el haz del rayo X atraviesa fácilmente un seno con contenido aéreo, pero no hacia el hueso. Por eso se ve hiperintenso el hueso. Por eso se ve, hiperdenso el hueso, y un poco más denso lo que es la corteza, porque tiene el núcleo, tiene un montón de organelas, a diferencia de las fibras. Las fibras no tienen muchas cosas, entonces el haz del rayo atraviesa mucho más fácilmente la sustancia blanca, por eso se ve hipodenso, y ni hablar del líquido, ¿sí? Fíjense que el líquido se va a ver más hipodenso todavía. ¿Se entendió entonces por qué se ve así en tomo? Aunque es un poco más difícil ver la sustancia gris, pero guíense con lo que es el hueso, que es lo más difícil que tiene que atravesar el rayo, ¿ok? Por eso lo vamos a ver un poco más denso a la sustancia gris y un poco más hipodenso a la sustancia blanca. Si ustedes me dicen, sí, bueno, mostrame la cápsula interna. Y sí, acá se ve un poco más hipodenso, ¿sí? Fíjense, acá se ve un poquito más denso lo que es el núcleo caudado, también los tálamos. Lo podemos identificar, no exactamente como en un arrezo, pero lo podemos identificar y ayuda a un montón de otras cosas anatómicas que tenemos que observar en tomografía, así como en resonancia. La línea media es fundamental. ¿Y qué otra cosa me faltó decir en este estudio que no analizamos? Mientras algunos, si me dicen qué dicen en el chat, así no voy entrando en ¿La segundo. ventana? La ventana la hablamos, que dijimos que es parénquima. La ventana es una ventana de parenquima, por eso el hueso no se puede observar. Parenquimatosa, sí, eso lo En hablamos. el chat dijeron contraste. Contraste, exactamente. El contraste endovenoso. Fíjense, los senos venosos, cómo están hiperdensos, ¿sí? Fíjense que algunos vasos también dentro de los cuerpos ventriculares también están hiperdensos, recuerden que están muy vascularizados. También se va a ver ahí algunos vasitos externos también. Es una fase tardía, más venosa, porque está pintado lo que es las estructuras venosas ya del cerebro. Si queremos estudiar la parte arterial, necesitamos hacer una captación o un pasaje más temprano, ¿sí? Al menos de los 7 segundos, 7 a 10 segundos, se hace un arterial y un venoso más tarde, ¿no? Perfecto. Entonces, dijimos e identificamos algunas estructuras de la sustancia gris, como dijimos, la corteza, que se va a ver un poco más denso en tomo, y la sustancia blanca hipodensa, un poco más hipodensa. ¿Ok? Después esto es la base para estudiar cualquier otra estructura en anatomía, en tomografía, ya sea en un estudio de patologías como es un ACV. Si ustedes no es necesario que sepan, yo les cuento, un ACV es cuando una arteria del cerebro se tapa. Y frecuentemente, si no lo saben, es una porción de la arteria cerebral media, ¿sí? Se tapa por X causa, por algunos problemas cardíacos que generan trombo y tapan en esa región. Entonces las zonas normales donde nosotros tenemos densidades normales, como están en los núcleos de la base, en la corteza cerebral, se van a ver cómo les parece, si no pueden tener su nutrición habitual, su irrigación habitual, porque hay un trombo tapando la arteria cerebral media. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo vamos a ver? A la corteza, ¿la vamos a ver un poco más densa? Más hipodenso. Exactamente. Entonces todo ese problema empieza a cambiar las densidades en el cerebro. Y según qué tiempo lleve, por eso se llama tiempo de oro, dentro de nosotros cuando nos piden ACV es muy importante hacer el estudio dentro de las 3 horas, porque su tratamiento puede recuperar rápidamente el paciente, ni hablar la clínica, ¿no? Si ustedes tuvieron la desgracia de algún familiar que haya tenido un ACV, se le duerme toda una región. Si se le duerme, me dice, se le cae el labio, la cara del lado izquierdo, y se le duerme el brazo y la pierna. ¿Dónde voy a empezar del lado izquierdo? ¿Dónde voy a buscar en el cerebro entonces? Si yo tengo esta tomografía. En el lado derecho. En el lado derecho. Y si me pongo un poquito más fino, yo te digo, tengo el brazo izquierdo que se me está durmiendo. ¿Dónde vas a ir a buscar? ¿Qué porción de la corteza? Sería sobre el giro precentral, ¿no?
que es la zona Es- motora. Exacto, zona motora, exactamente como dijo el compañero. ¿Ok? Así es ese razonamiento que tenemos que hacer y hacemos nosotros en tomografía. Y después, bueno, con toda esa clínica, si me dice tengo el brazo izquierdo dormido, y sí, yo voy a pegarle los ojos del lado derecho al paciente. Y hay veces que no lo podemos ver en tomo, pero la tomo, a diferencia de la reso, es mucho más rápida, podemos descartar un sangrado, pero la reso es recontra fino y podemos ver en un estudio muy temprano en el paciente si hay una lesión. ¿Ok? Y de paso, como vamos viendo la diferencia también, bueno, esta tomo no es de tanta calidad, pero fíjense, podemos identificar en este corte axial de tomografía, fíjense cómo podemos observar algunas regiones donde están las fibras, la sustancia blanca, a diferencia de la corteza. ¿Ok? Acá también podemos ver el núcleo lenticular, si lo vamos comparando una imagen con la otra. Este atlas yo se los dejé en la facu, aprovechenlo, que es muy lindo, lástima que está en inglés, pero aprovechenlo, lo pueden ir a buscar con el pendrive, la biblioteca, y lo sacan. Está muy bueno, Es porque el a medida Moller, que... ¿no? Es el Moller, exacto, está digitalizado, así que lo pueden chusmear. Ahí vemos también, como dije, entonces en ambos lados, el núcleo lenticular de ambos lados, el caudado en la región un poco más anterior, relacionándose con las astas frontales, y un poco más por debajo, este corte está un poquito más por debajo, podemos ver una porción también del tálamo en esta región. No podemos ver como exactamente se ve acá en el dibujito, el antemuro, eso es imposible poderlo identificar en tomo. En reso se puede identificar, y es una zona también muy importante a la hora de una patología, como les decía, del ACV, importante de ver estas regiones, el núcleo lenticular. ¿Por qué les parece que es una de las regiones que más afectada está en un paciente que tiene alteraciones vasculares por un ACV? ¿Qué les parece? Es lo primero que afecta. ¿Por qué ese razonamiento? Y después vamos a ir viendo las próximas clases. Por la vascularización. Si tienes muy vascularizado, los núcleos están recontra vascularizados y apenas le falta un poquitito de sangre, tú, la clínica del paciente, y se puede ver una diferencia de densidades en tomo, que es muy importante. Y bueno, si a alguno algún día les gusta estudiar, le gustaría hacer la residencia de imágenes, se hace con el ojo. Hay que ver millones de imágenes hasta que, bueno, sí está un poco más diferente este núcleo lenticular del otro, y bueno, sí, asociado con la clínica del paciente, llegamos al diagnóstico. Fíjense la diferencia de la tomo, de lo que es la resonancia. Toda la vida quiero hacer una reso en un cerebro, siempre que tengamos pacientes, muy importante. Aprovechen a chusmear, ¿qué les parece? Analicen la imagen, me la cuentan. Imagínense que no tienen el atlas acá al lado, pero bueno, en este caso se los dejo chusmear. Les presento esta imagen. Bueno, háblame, así es mi examen con ustedes. Si alguno ya tuvo algún examen conmigo, describirme esta imagen, ¿qué te parece que es? ¿Qué les parece que es? Y esto es una resonancia magnética por fracción del cráneo, Sí, secuencia T2. perfecto. Bueno, anterior a posterior, vamos a ver lo que es el cuerpo calloso. Exacto. Ok, y ahí frenamos. Fíjate que justo está bueno porque agarramos la región más anterior del cuerpo calloso. Fíjense en la rodilla o un poco más anterior también. ¿Qué diferencia notan con respecto, por ejemplo, a este núcleo? ¿Qué núcleo es este? Y Núcleo no miren el caudado. número 13. Ajá, exacto. El núcleo caudado. Fíjense las intensidades que tiene la sustancia blanca de lo que es la sustancia gris. Recuerden que, a diferencia del FLAIR, la secuencia T2 madre como acá, vemos el líquido cefalorraquídeo hiperintenso. Fíjense cómo lo vemos, ¿sí? A diferencia del FLAIR que les mostré de entrada. Y también, miren lo precioso que se ve el núcleo lenticular, el tálamo, la sustancia, la cápsula interna, brazo anterior, brazo posterior, rodilla en esta región. Y la sustancia blanca, fíjense cómo va recorriendo y metiéndose junto con el surco, a diferencia de la corteza, que se va a ver un poco más intensa a diferencia de la sustancia blanca. Eso es lo más interesante de la reso, que es tan bonito para ver en la anatomía. Ese Y en esta sería, profe, imagen, sí, corte de Bouchard, Charles.
Fletching era uno, me parece. Sí, ese es el de Fletching. ¿Cómo era que se llamaba? Yo ya me olvidé de los cortes de anatomía. El Normal. corte de Fletching, El de Charcot es del el corte coronal. claro, y el de Fletching es el axial. Exactamente. Bueno, recuerden y vayan chusmeándolo, pónganselo de un lado del otro, pues si le toca anatomía normal con el doctor Serpa o alguno, obviamente quizás le van a preguntar ese nombre. Nosotros generalmente usamos más fácil el corte axial, corte longitudinal o coronal. Sí, es un poco más simple. Pero bueno, en la hora del análisis de la imagen por ahí se puede dificultar. Fíjense y vamos aprovechando a ver que también en el Atlas hay diferentes colores. Didácticamente lo diferencia de colores. ¿Qué les parece que puede llegar a identificar eso? Si Cada yo uno digo de los del cerebro. los lóbulos del cerebro, exactamente. Podemos identificar la región occipital, temporal, frontal. Lo podemos identificar. Está muy bueno este atlas. Además de las páginas que siempre les recomiendo, que es el Radiology Café, Radiology Assistant, Radiopaedia. Ahí también tienen anatomía normal para poder chusmear. Y en este corte, ¿qué les parece? Y ese es un corte sagital de cráneo, en secuencia T2 también. T2, líquido se ve hiperintenso. Yo no diría, profe, de Sí, que no sería de cráneo, sino que sería de cabeza y parte del cuello. sí, puede ser. Técnicamente, generalmente se usa cuando hacemos un estudio que nos piden una tomografía de cerebro o una resonancia de cerebro, incluyen las primeras 3 vértebras, o sea, cerebro y las primeras 3 vértebras. En tomografía, por el politrauma, siempre se pide eso para ver si no hay alguna alteración o ruptura de la columna cervical. Pero sí se puede decir de cráneo, pero si decís cráneo, tenés que después, bueno, hacer un poco más fino, estamos viendo cerebro, el recuadro, si usamos el recuadro por ahí didácticamente, está observando lo que es también el bulbo, también parte de lo que es el cerebelo, un ejemplo así, ¿no? Van a tener que describir más. Si estamos hablando, decimos de cerebro, una resonancia de cerebro, corte sagital, secuencia T2, y ahí arrancamos a la descripción. Pero como estamos dentro de la composición interna del sistema nervioso, fíjense también qué es lo que observamos acá. Nuevamente, El cuerpo calloso. el cuerpo calloso con su porción anterior denominada Rodilla. rodilla. Y en esta región media Cuerpo. y más por detrás, El Rodete. rodete plénico. el rodete. ¿Y la función principal cuál es? Conectar los dos hemisferios cerebrales. Así es un examen con nosotros, es así de simple. Nada más que a veces se traba mi secuencia T1 y es simple. Si ustedes por ahí analizan lo que tienen en la imagen, el tipo de líquido se ve bien blanco, bien hiperintenso, secuencia T2, corte sagital, perfecto, tengo. Y ahí arrancan con nosotros. Pero bueno, aprovechemos también, recuerden que también después cuando veamos médula, ya veamos tronco, creo que vamos a ver cerebelo y tronco en la próxima clase, también ahí va a tener la configuración de la sustancia gris blanca, un poco más diferente de lo que es el cerebro. Si yo ya como soy ansioso, ya quiero preguntarles, ¿qué diferencia hay? Si estoy hablando del tronco y del Vamos cerebro. la sustancia blanca en la médula a exterior, mientras que la sustancia gris interna, en el caso del cerebro, sería todo lo contrario. Externo. Exactamente. Es una pregunta capciosa, pero de razonamiento. Yo prefiero más el razonamiento, que entiendan la imagen cómo se ve, porque después cuando estén en el examen, si estudiaran razonando es charlar, ¿viste? Bueno, y en vez de decirle el cerebro, ¿y qué diferencia hay entre la sustancia blanca y gris, entre el cerebelo y el tronco? Lo mismo, ¿entienden? Porque el cerebelo tiene la sustancia gris por fuera, y también hay algunos núcleos dentro del cerebelo, que ya lo vamos a ir chusmeando la próxima. Pero estaba perfecto lo que dijo el compañero. Y además, aprovecho para hacer una pregunta más. Dentro del tronco, ¿qué les parece? ¿La sustancia gris? Hay algunos núcleos. Sí, hay un montón, por ejemplo, los olivares. ¿Los orígenes de qué?
Hay muchos orígenes de los pares craneales. Exactamente, ¿sí? Por eso, una lesión en la columna cervical que afecte el tronco encefálico, muy probablemente no la cuenten. A diferencia si me rompo un pedazo del lóbulo del lado izquierdo del cerebro, y capaz que sobreviví, pero el tronco, no. El tronco se rompe y adiós. Perfecto. Chusmeemos esta imagen. Ya se va haciendo medio repetitivo, pero a medida que vamos repitiendo ya vamos analizando. ¿Qué les parece que es? También la resonancia, en este caso, corte coronal de cráneo. Y también Corte coronal de cráneo, de cerebro, donde también es una secuencia T1 o T2, o FLAIR. T2. Es una secuencia T2, exactamente, el líquido hiperintenso. Consulta. Sí, dime. ¿Tendremos que aclarar en qué parte de la fosa craneana es? Si es anterior, media o posterior. Es perfecto tu análisis, sí, también. Si una vez que terminemos de ver todas las estructuras del cerebro, y sí, que vemos cerebelo, que vemos tronco, que vemos vascularización, y sí, capaz que una pregunta va, ¿y qué te parece? ¿A dónde está este corte? En este caso sería posterior, ¿no? Pues ¿Por no qué se sería ve. posterior? Porque se ve el cerebelo. ¿Y por qué tan posterior? Y en casi una zona, ¿qué es esta estructura que estamos viendo? ¿El cuarto ventrículo? Puente. No, El puente. También son los espacios que produce el temporal, los espacios aéreos. No. El tálamo. Mesencéfalo, puente Barolio, creo que lo llaman, protuberancia, ¿sí? Ahora aclaremos por qué no eran muchas cosas de que dijeron. No es un contenido del ventrículo, porque recordemos, si estamos en secuencia, si es tercer o cuarto ventrículo, estamos en una secuencia T2, tendría que verse con contenido cefalorraquídeo, bien hiperintenso. Entonces descartamos eso. Como se ve hipointenso, dijimos que estamos en una secuencia T2, si analizamos la corteza con esta región que les dije que es la protuberancia tiene algunos núcleos de origen aparente, origen real de algunos pares craneales entre el bulbo y protuberancia, pero como tiene más contenido de fibras, fíjense que se va a ver hipointenso. Entonces, justo está en la protuberancia con parte de los pedúnculos cerebelosos que están entrando en el cerebelo. Entonces sí, puede ser un corte medial. Yo me animaría a decir que es casi medial. ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Por qué yo digo si es medial y no es posterior? Y porque si no tendríamos que observar totalmente el cerebelo. Totalmente el cerebelo. Y mira, ¿Por el ventrículo? ¿El tercer ventrículo no? muy bien, Brisa. El tercer ventrículo que se ve en la zona media, ¿sí? Fíjense cómo lo observamos acá. Tercer ventrículo, y si empezamos a analizar un poco, también vemos partes de las cisuras, ¿sí? Justo en la región media. Más allá de que tiene una dirección a veces oblicua, pero el ¿Es tercer por las ventrículo... orejas sí. también? ¿Cómo? En las orejas, sí, también. Ese Claro. análisis está perfecto también. Ese análisis es perfecto. Y bueno, volviendo a la parte de la configuración interna, vemos cómo está el putamen, el globo pálido. El putamen, recuerden, por afuera, el globo pálido por dentro. Como vemos también en este corte de Charcot, como vemos la cápsula interna, la cápsula externa un poco más por fuera, ¿sí? También vemos el cuerpo calloso. Y recuerden la diferencia de las intensidades en la secuencia T1 y T2. Hipointenso en la secuencia T2, la sustancia blanca, un poco más intensa la corteza. Y acá nos cambió todo lo que veníamos hablando. Entonces, ¿qué estamos viendo? Mientras me tomo un mate. Es una resonancia. Bueno, acá en el corte coronal de cráneo y secuencia T1. Secuencia T1. Entonces, analizando al revés, como estamos en un periodo más temprano, que es la secuencia T1, tenemos todo el contenido lipídico y todo lo que no tiene tanta agua, va a tener un tiempo de relajación más temprano. La energía que genera
el movimiento o la excitación de las moléculas de hidrógeno en la secuencia T1 tiene un tiempo de relajación más temprano, que junto con las bobinas, si alguna vez alguno se hizo una resonancia, que le ponen como un casquito o le ponen un tubito, esas son las bobinas, captan la energía que libera en su tiempo de relajación. Entonces en la secuencia T1, todo lo que es lipídico, grasa o con menos cantidad de líquido se va a ver, como en este caso, la sustancia blanca un poco más hiperintensa, a diferencia de la corteza, que se va a ver hipointensa. ¿Ok? Entonces, el análisis que tenemos que hacer. Sí, No es el corte más lindo. este corte es precioso. ¿Por qué no? Nada, los otros se habían recopado con el cerebelo ahí. que Bueno, estaban pero muy- imagínate, ¿por qué acá no lo vemos al cerebelo? Y Porque analicemos por qué anatómicamente. en este caso, porque un corte viene en la línea media del cerebro. Exactamente, el corte es bien en la línea media. Quizás, a ver, no sé si me alcanzan a ver si me veo. Bueno, no me veo yo, pero imagínense que este corte está así, está bien exacto. Está pasando hasta incluso por la faringe, ¿sí? Se ve la faringe ahí. En cambio, el anterior quizás estaba un poco más angulado, la angulación. Depende mucho de la posición, el técnico cómo pone el paciente en la camilla, que no esté así, o que no esté así, porque no tiene angulación como el tomógrafo. El tomógrafo se puede angular el gantry, pero en el resonador no, depende mucho de la posición. Si le ponemos una almohada y queda estirado así, y sí, el corte va a ser medio angulado, como en este caso que está bien en la línea media pasando casi por la faringe. En cambio, el anterior estaba un poco más angulado, pero que teníamos como referencia dentro del sistema nervioso central el tercer ventrículo, recuerden. Porque no está, el objetivo de nuestro estudio es el cerebro, entonces por eso se tiene que ver el tercer ventrículo para que esté bien ubicado. ¿Ok? Bueno, Esta fíjense, imagen sí. se ve medio fea nomás porque tiene muchos puntitos y muchos nombres, entonces te tapa todas las cosas. Ah, sí, aprovechen si alguno tiene, esta página, ¿cómo era que se llamaba? El Imayos, el Imayos es fantástico, este es del Imayos, hay que pagar, si alguno, hoy el dólar no estaba muy accesible, pero lo pagan entre todos, serán, qué sé yo, 3.000 pesos y tienen por mes, y tienen acceso a todo esto, con todos los puntitos te van diciendo, vos ponés y está bárbaro, pero bueno, hoy es caro, pero está bueno el Imayos. Igual Los hay puntitos, sí. un corte axial de Limayos que es gratis, tipo que Sí, tira sí, todos no los te da nombres. todas las informaciones. Este creo que si vos querés ver el resto de los puntos hay que pagar. Pero hay unos cortes interesantes, aprovechen el Imayos, que está muy bueno. Y así, aprovechen como estábamos hablando recién, el corte de Charcot, con la anatomía nuestra de imágenes, y van poniendo uno al lado del otro. Bueno, en este corte estoy viendo el caudado, y empiecen a estudiar relacionando. Bueno, el caudado, ¿con quién se está relacionando hacia adentro? Una pregunta de examen. ¿Qué les parece? Se relaciona con el tálamo y también va a tener una relación con lo que es En este corte, ¿con quién se está relacionando? La zona medial. con el tálamo. ¿Y el tálamo Con el dónde está ventrículo acá? Con el ventrículo lateral. Ojo con el tálamo. Ahora si vos me decís un poco más finoli, así un poco más por dentro y por debajo, bueno, sí, con el tálamo. Pero el tálamo no está en la región medial. ¿Viste? A veces qué difícil es el razonamiento, porque les puedo hacer al revés la pregunta, pero es para ver si razonan conmigo, ¿sí? Y por fuera, ¿con quién se relaciona el tálamo, el caudado, en esta imagen, en este corte coronal? Si nos Con centramos la en el caudado. cápsula interna. Directamente con la cápsula interna. Perfecto. Y un poco más por fuera, Y ahí con la aprovechen, cápsula miren. externa o el claustro. Un poco antes, fíjate con esta sustancia, con este núcleo. Está perfecto lo que me Luego dijiste. pálido, lateral. Exacto. El núcleo lenticular, el lobo pálido hacia adentro, el putamen hacia afuera. Eso sería el razonamiento, ¿sí? O al revés, ¿viste? ¿Qué sé yo? Me posiciono en el tálamo, vamos en el tálamo. ¿Y con quién se relaciona hacia arriba, hacia abajo, hacia afuera? Intenten hacer ese juego en casa, porque puede pasar que intentemos razonar de esa forma. Con respecto a la zona media, esto ya casi creo que es
configuración externa, creo que quizás lo hayan visto, pero bueno, se me filtró esto, aprovechemos a ver lo que es parte del hipocampo, su giro más interno que tiene, y aprovechemos a ver la sustancia también, la sustancia gris que está en la corteza en esta región, que en esta secuencia T2, fíjense el líquido hiperintenso, la podemos identificar muy bien. Y ahora al revés, razonando, si yo necesito ver, hay una patología en los chicos que hace que no tengan los correctos surcos, ¿sí? Se llama lisencefalia, como la palabra lo dice, es casi liso, el cerebro no tiene surcos, y yo necesito ver la corteza. ¿Qué les parece? ¿Cómo la analizarían? ¿Elegirían una secuencia T1, T2, ambas, para ver si el chico tuvo una buena migración de los núcleos celulares? Porque cuando nacemos tenemos en la región central y después van migrando los núcleos celulares de las dendritas, Una Y T1. de la neurona, perdón, yo elegí una T2 por el tema del líquido cefalorraquídeo, para ver de si se secuencia filtra, T2, digamos. también, exacto, y para poder evaluar mejor la corteza. Ese sería el razonamiento si alguna vez son imagenólogos o les toca ser un médico generalista o un especialista en pediatría, como piden el estudio, ¿ok? Una resonancia, Sí, ¿Podríamos sí, pedir unos test también en esa ecuación? perdón, no te escuché bien. De que si pudiéramos elegir el flare, ¿flare se dice? ¿Flare? Sí, Flair, sí, encima tenemos la mala suerte que en cada equipo, por ejemplo, las marcas Siemens, Philips, tienen diferentes nombres, esta secuencia de Flair, otra cambian, pero bueno, la mayoría de los equipos que son en esta región Siemens es el Flair, ¿sí? Pero podríamos ser finos, ¿sí? Yo a veces como imagenólogo recomiendo secuencia tal para ver tal cosa, pero a veces encuentro algunos médicos para ver la tipo de secuencia tal, y nosotros quizás a veces cuando vamos a hacer el estudio como imagenólogo lo sabemos, pero está bueno que ustedes también ya tengan un acercamiento a eso, porque en realidad son médicos también. Pero fíjense cómo lo podemos identificar, y esas zonas tan profundas del cerebro, la resonancia es acá 3 o 4 cuerpos a la tomografía. ¿Sí? Si tenemos que estudiar esta región del hipocampo es muy difícil para tomo. A lo sumo que veamos una masa que está afectando esa región asociada a la clínica también. Pero bueno, esta imagen también tenemos un corte axial de cerebro, secuencia T2. Veamos cómo el líquido bien hiperintenso, se van repitiendo las imágenes, vamos observando el cuerpo calloso en su región más posterior, la cápsula interna con su rodilla en esta topografía. No es que vamos a ver un área bien focal que dice esta es la rodilla, esta es la cápsula, pero si recordamos la parte anatómica, estamos en topografía de la rodilla. Si yo les remarco acá qué porción de la cápsula interna es esta, me dicen y brazo anterior, y no, porque estamos en la región media. ¿Sí? Tracemos una línea imaginaria, tenemos la región más anterior que el brazo anterior, rodilla, brazo posterior. Y por fuera de la cápsula interna, si hay una cápsula interna, hay una cápsula externa, que es el límite con lo que es el núcleo lenticular, más precisamente relacionándose con el putamen. Y después el antemuro, que acá no lo alcanzamos a identificar, pero estamos en esta topografía. ¿Ok? Otra cosa que para que vayan chusmeando también, siempre en imágenes, la línea media tiene que estar centrada. ¿Sí? Esto es normal. Línea media centrada, recordemos la O del cerebro. Algún desvío de la línea media puede significar que el paciente tenga alguna patología. El cuerpo calloso, fíjense en esta secuencia, ¿qué les parece? ¿Qué tipo de secuencia es? Tenemos un corte sagital, una resonancia, analicen el líquido cefalorraquídeo y la grasa del tejido celular subcutáneo. Sí, pues T1. T1. Secuencia T1, exacto. Y ahí vamos a empezar, si yo estoy focalizado en estudiar el cuerpo calloso, y si primero quisiera ver una secuencia T1, después una secuencia T2. Si yo veo en una secuencia T2 que está hiperintenso una región del cuerpo calloso, y si yo sé que se va a ver hipointenso en un T2, entonces eso, fíjense cómo
la anatomía normal y el funcionamiento de los tipos de secuencia T1, T2 ayuda a llegar a un diagnóstico. Sí, hay una lesión, hay líquido dentro del cuerpo calloso. Un ejemplo. Después hay otras secuencias que sirven para ver susceptibilidad magnética, que se llama, que es para ver los depósitos de hierro que puede llegar a haber. Como la sangre tiene hierro, se pueden hasta identificar pequeñas regiones donde hay depósitos de hierro. ¿Sí? Ya vamos a ver una imagen que nos ayuda para ver si hay hemorragias viejas o sitios donde hubo hemorragias. Acá decimos en el cerebro, mira, lo podemos identificar también. Las comisuras interhemisféricas, tenemos el cuerpo calloso, el fornix, el trígono cerebral, la comisura blanca anterior, posterior, que ya lo estuvimos viendo, y el septum, que nos va a ayudar también a identificar si estamos en una región más central del corte o no. Fíjese en este corte sagital cómo podemos identificar algunas estructuras de las que dijimos recién. Recuerden que vamos a ver en este caso en la secuencia T1, el cuerpo calloso hiperintenso, un poco más intenso de lo que es la sustancia gris, ¿ok? El líquido vayan ayudándose, que se va a ver hipointenso, y más en su región anterior vamos a ver su relación, si yo le digo, bueno, ¿con quién se está relacionando hacia abajo cómo es el cuerpo calloso? Y si va a conformar en una porción el techo de lo que es los ventrículos laterales, una forma de razonamiento. Pero bueno, podemos ver la comisura anterior y posterior en esta región. Fíjense que va a estar muy asociado con la región posterior de lo que es el cuerpo calloso, y en su región más anterior vamos a tener el fornix más por delante, y un poco más por debajo, miren cómo también podemos encontrar la hipófisis dentro de la silla turca. Aprovechando también, si nos queda duda, vemos el cuerpo calloso hiperintenso y también lo que es el tronco encefálico, y bueno, si estamos dentro de una secuencia T1. Con respecto al sistema ventricular, recuerden que esto es más que nada, se los voy mostrando, que hay una circulación, se genera dentro de los cuerpos, de los plexos coroideos que están muy vascularizados, recuerden, y a partir de ahí van a empezar a circular a través del líquido cefalorraquídeo, a través de diferentes regiones, hasta que salen al espacio subaracnoideo, ¿sí? Fíjense, y para que después repasen, que seguramente ya lo van viendo, cómo es el tipo de recorrido, cómo arranca, comenzando por el agujero de Monro, el de Silvio, y después saliendo por los agujeros de Lubska, y van a ir recorriendo todo lo que es el espacio subaracnoideo. En una secuencia T1, recuerden, este espacio lo vamos a ver hipointenso por el líquido cefalorraquídeo, secuencia T2, hiperintenso, a diferencia que tengamos un flare. Si tenemos un flare, analicemos la corteza cerebral y la sustancia blanca. Con la reso se puede hacer en la circulación, se puede estudiar la circulación del líquido cefalorraquídeo, y esta es una imagen de reconstrucción 3D de la misma. Podemos estudiar patologías, que en su forma normal ya estuvimos viendo las imágenes anteriores, tienen que ser simétricas, no tienen que estar aumentadas de tamaño. Si ya aumenta de tamaño va a generar efecto de masa en el cerebro. Imagínense que está dentro del cráneo y no tiene espacio. Ese aumento de tamaño del sistema ventricular puede generar diferentes patologías que en un futuro ya la van a conocer acompañado de la clínica del paciente, pero para que vayamos recordando, podemos identificar las diferentes partes, ¿sí? Y su recorrido dentro del tercero, cuarto ventrículo, y las preguntas de siempre, cómo se comunica el tercero con el cuarto ventrículo, el líquido cefalorraquídeo. Un ejemplo, que lo dijimos recién, ¿cuál es? El conducto de Silvio. Exactamente. Y el de Monro es el anterior, ¿sí? Entre lo que es ya saliendo de las astas y pasando al tercer ventrículo. Y después ya una vez que analicemos el resto de lo que es el cerebelo también, y puede venir una pregunta, ¿con quién se está relacionando hacia atrás? Miren lo tonto que parece que es una pregunta, el cuarto ventrículo. Con el cerebelo. Con el cerebelo y anterior. Las Con pirámides. o sea, con el puente y con la Exacto, sí, así de básico, y después si bueno, se va haciendo más fina la pregunta, bueno, sí, ¿con quién se relaciona exactamente?
un ejemplo, pero ese tiene que ser el razonamiento después que cómo puede ser la dinámica del examen. Ok, esta imagen yo se las voy machacando para que vayan de la diferencia entre la secuencia T1, secuencia T2, como vemos la sustancia blanca en los núcleos, en la secuencia T2, un poco más intenso a diferencia de la secuencia T1, ¿sí? Eso para que vayan chusmeando en casa y vayan viendo cómo se ve entre una y otra. Y después sí, esto creo que me estoy adelantando un poquito, pero ya lo vamos a ver con lo que es la vascularización del sistema nervioso central. Fíjense, una angiotomografía que tenemos que usar contraste, a una angioresonancia con secuencia TOF sin contraste. Lo que hace es realzar en la reso el contenido sanguíneo sin que tengamos contraste. A veces es necesario poner contraste, a diferencia del tomo que sí o sí, para poder pintar los vasos, tenemos que ponerle contraste endovenoso. Cuando analicen la imagen, recuerden si están en un tomo, si tiene contraste o no, si se ve hiperdenso, las regiones donde hay en la topografía vascular, como es el polígono de Willis, se va a ver más denso, entonces sospechemos de que tenga contraste. ¿Ok? Fíjense lo que podemos hacer también, se puede hacer un 3D de la vascularización y podemos analizar, como casi se pueden ver en los libros, las diferentes porciones del polígono de Willis y su conformación. ¿Sí? Que lo vamos a ir chusmeando más en la vascularización. Pero se ve, podemos ver la anatomía. ¿Ok? Otra de las regiones, aprovechen el Moller para ver las regiones donde están vascularizando el sistema nervioso central, los diferentes colores con las regiones de la arteria cerebral media, anterior, posterior. Ya lo vamos a ir chusmeando, pero vayan viéndolo en casa si ya la próxima clase es un poco más rápida. Y ahora sí, vamos con los ejemplos que se va haciendo más divertido. ¿Qué estamos viendo? ¿Una reso? ¿Un corte coronal de reso? Un corte axial de tomografía computada. Exactamente. De ventana de parénquima. Ventana de parénquima. Yo les voy contando, el paciente llega, lo encontraron en la casa, tirado, se estaba bañando y lo encontraron y no puede hablar bien, se le duerme el lado izquierdo. Y en este Tiene caso, líquido. es, como tiene contraste endovenoso, y podemos ver que tiene más hipodenso lo que es la porción derecha del cerebro, deducimos que tuvo algún tipo de... Todos los años caen en el mismo error, todos los años, no zafa uno. ¿Por qué parece que tiene contraste? Porque tiene dos puntos brillosos en lo que es la porción occipital o occipitoparietal. Bien, ¿y qué vascularización tenemos ahí? ¿Qué vaso principal tenemos que esté pasando por ahí? Senos venosos. El seno venoso. Fíjate acá, el que alcanzamos a ver, tenemos También tenga un seno borde, recto. es el- No, la sangre ahora después vamos a ver una imagen de un hematoma para que tengan la idea, pero no, fíjate que se está viendo casi como el hueso. O tiene un balazo el paciente o tiene una calcificación. Es una calcificación normal de la glándula pineal y de los cuerpos ventriculares también se pueden calcificar, están muy vascularizados, es normal. Hasta yo tengo calcificado la glándula pineal. Es normal eso, no se confundan. O sea, este está tiene eso. Es sin contraste, exacto. El señor tiene una calcificación normal. ¿Y por qué entonces está más oscura la región derecha? Exacto. Acordate que yo te dije lo que charlábamos. No es necesario que tengamos contraste para observar esta patología que es una ACV del paciente, ¿no? Claramente, es un infarto cerebral. Tiene una obstrucción arterial que ya sin hacerle el contraste puedo decir, y sí, está afectada la región de la arteria cerebral media. Si empezamos a ver las porciones que está irrigando la arteria cerebral media, vayan chusmeando y aprovechando esta imagen para la próxima clase de la vascularización, fíjense, toda esa región que se ve un poco más hipodensa. ¿Y por qué se ve hipodensa? Si en anatomía me dijeron que la corteza, en tomografía se ve un poco más
un poco más densa que la sustancia blanca, casi que se está viendo como la sustancia blanca y ya tirando un poco para el líquido, ¿no? Entonces, fíjense la anatomía normal. Acá, obviamente, no me van a decir tiene una CB de la arteria cerebral, pero tienen que reconocer que hay algo que le llama la atención, porque ahí normalmente tiene que estar más densa la corteza, ¿sí? Y asociado también, fíjense, en esta patología, que no es necesario que lo sepan, pero fíjense, los surcos que yo puedo ver de este lado no los veo. Entonces el cerebro se está muriendo, de ese lado el paciente tiene una CB. ¿Ok? Profe, Y sí, una consulta. En la región anterior, en el lado izquierdo, veo como, o sea, hay algo que es hiperintenso. ¿Qué sería? esto Sí, eso me es llamó la una atención. porción ósea. Es la porción ósea. Si recordamos la base del cráneo, ¿qué piso está por esta región? El anterior es parte del frontal, ¿o no? Exactamente. Entonces el paciente quizás está un poquito torcido, imagínense, con esta patología, a veces vos le decís al paciente, por favor, quédese quieto, y el paciente no puede responder a órdenes, y bueno, sale medio torcido, como salió acá. Esto es un estudio nuestro del HOSPI, y se puede ver en esta región como está un poquitito torcido el paciente, y sí, está perfecto tu análisis, pero se ve hiperdenso, ¿sí? Tiene que ser hueso, ¿ok? Pero bueno, si usamos como anatomía esta región, ¿qué región estaría afectada del cerebro? ¿Qué les parece? ¿Qué pondrían ustedes o asociado con la clínica? El paciente, les digo, tiene que no puede hablar, El se lóbulo le temporal. durmió al lado La región izquierdo, temporal puede ser. región temporal, exacto, y casi que diría un poquitito occipital, tendría que pedir un cortecito más. Temporal, y qué otra región también, que aprovechando la imagen del lado contralateral, la B que le puse, Y parietal. y parietal. Exactamente. Entonces, nosotros en el informe ponemos hipodensidad parenquimatosa de la sustancia, nosotros en vez de poner sustancia blanca, sustancia gris, ponemos córtico subcortical de la región temporal, temporoparietal derecha, en relación a infarto, a correlacionar con antecedentes clínicos del paciente. Entonces, eso es lo que nos ayuda a nosotros, a poder identificar con la anatomía que vemos todos los días, y que la sustancia blanca, la gris, que los núcleos, poder reconocer estas patologías. Y si ponen un poquitito más, se ponen un poquitito más finos, fíjense la línea media, parece que está centrada, pero más arriba, esta lesión, cuando genera infarto, y se van destruyendo las células del cerebro, genera inflamación. Entonces, va asociado al borramiento de surcos y está desplazando la línea media. Fíjense cómo estamos utilizando la anatomía normal para hacer diagnóstico. Pasamos a otra. Lo mismo. Este señor también no puede mover el brazo del lado derecho y se le cae la comisura del lado derecho. Y este también es una táctica contracción Un corte axial de cerebro con ventana para de parénquima, donde vemos una región hipodensa de la que está afectando tanto la sustancia gris, sustancia blanca, o solo la sustancia blanca. ¿Qué les parece? Ambas. A ambas. Perfecto. Fíjense, justo en esta imagen, esta está un poco ventaneada. Nosotros le decimos en imágenes ventaneadas porque podemos forzar la ventana. No es que, además de que trae su protocolo un tomógrafo, y aprovecho a invitarlos si quieren andar, a alguno desde la zona de Cutralcó, Plaza, o quieren venir un día a rotar conmigo, van a ver todas estas cosas y nos vamos a divertir con imágenes. Pero bueno, Profe, ¿podría pasar aprovechando, su número? Así le escribimos para Lili. sí, se los puedo pasar, o si no el mail, porque me explotan el celu, si no. Dale, Nahue, se lo puedo pedir. sí, anótenlo, Nahue, mi nombre sin L, _ntp@hotmail.com. Me escriben, me dicen que quieren rotar tal día, y nos vamos poniendo de acuerdo. Hace poco tuve uno de los chicos de las PFO también, y no hay drama, yo no tengo problema, a mí me gusta esto y son bienvenidos. ¿Le Incluso puedo pedir que lo diga de si, nuevo, pero más lento? sí, ahí para que lo escribo en el chat, así es más fácil. Dale, gracias.
Y si me dicen con tiempo, hasta les puedo conseguir que puedan darle un almuerzo acá en el hospi. O sea, ya estamos acostumbrados a que vengan a rotar. Pero no vienen mucho de la facu, tienen que aprovecharlo, chicos. Está bien que no hay muchos hospitales en Neuquén que permitan esto. Desgraciadamente, del público somos el único que somos un hospital pro universidad. Estamos intentando que se sumen otros hospitales, pero bueno, están tan saturados de residentes que bueno, acá no hay tantos resi, entonces tengo tiempo de estar encima de usted y molestándolo así. Bueno, ¿y esta imagen qué te parece? ¿En qué zona está afectada? Hablemos con el paciente, a ver qué zona tiene. Y es otra cosa, de ver el paciente, a charlar y usar la anatomía para el diagnóstico, ¿no? Pero bueno, yo soy muy ansioso y los voy a molestar, pero en el buen sentido, Profe, ¿no? Sí, profe, disculpe, ¿qué hospital había dicho que era? el Hospital Complejidad 6 de Cutralcó. Ah, ya, Estamos lejos, gracias. estamos bastante lejos, Sí, pero si alguna vez se ponen de acuerdo, alguien tiene un auto o juntan una moneda y se vienen en cole, ¿Es de o Cutra el profe? yo estoy viviendo en Cutralcó, sí. Ah, bien. Entonces está muy nomás. Ah, ¿vos estás de acá? Sí, yo vivo ahí en Cutra. Ah, bueno, algún día si venís, un ejemplo para que no lo sigan como yo lo hacía, porque yo, pero en verano, como no tenía un mango para irme de vacaciones, me iba, qué sé yo, una semanita al hospi y trabajaba ya en segundo o tercer año en la guardia. Entonces, después cuando vos trabajás en la guardia o te preguntan algo de clínica, ya es otra cosa. Tienen que acercarse a los hospis, acérquense con la libreta, pregunten si podemos rotar. Lo van a echar en muchos lugares, pero bueno, no, ya lo tienen. Acá pueden venir cualquiera, el que quiera, y rotar no solo en imágenes, pueden ir a rotar a gineco, a clínica, traumato, todos son bienvenidos. Pero bueno, analizando esta imagen entonces dijimos un corte axial de tomo, de cerebro, donde podemos ver esta área de que está hipodensa, que está afectando qué porciones anatómicas. Ya dijimos que está afectando la corteza y la sustancia blanca. Córtico subcortical, si quieren hacerse más fino. Pero ¿qué región anatómica de la configuración interna que estamos estudiando puede estar afectando esta lesión? Y yo pienso que está bastante cerca de lo que es, a partir del lóbulo, el lóbulo temporal, y cerca de lo que es tanto el núcleo caudado como lenticular, y no sé si se acercaría al tálamo, pero estaría cerca. Fíjate que acá estaría la topografía de lo que es el núcleo lenticular, está medio lejos. El tálamo y el corte está un poquitito alto. Fíjense que vemos el septum acá, Puede ser así que está que bastante alto. No estamos viendo el tercer ventrículo. Vemos el septum, entonces está un poquitito más alto. Fíjate que acá ya se ve La un poco corteza más el premotora. cuerpo. ¿Cómo? Disculpa, no, la corteza premotora sería. La corteza, y si por ahí me animo, y sí, puede estar el núcleo lenticular afectado también. Tendría que ver con la clínica. el lóbulo de la Sí, ínsula también no. el lóbulo de la ínsula, exactamente esa región es el que está afectado, ¿ok? Pero se está eh, extendiendo un poco a lo que sería la topografía del núcleo lenticular. Está un corte un poquitito alto, si lo agarró quizás en el borde, pero por eso la clínica es muy importante. Fíjense también que nos ayuda a saber la edad del paciente casi. Fíjense los surcos. La corteza está presente, pero cada vez los surcos se van a hacer más profundos a medida que tenemos más edad, o sea, se va involucionando y va aumentando de tamaño el sistema ventricular. Fíjense que más allá de que es simétrico casi, apenas hay una simetría, pero es normal, la línea media está centrada, pero está un poquitito aumentado de tamaño que es por la involución cerebral, ¿ok? Asociado al paciente seguramente de hipertensión, diabetes. Y este es un paciente que vi hoy. ¿Qué alcanzan a imaginar? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué tipo de estudio? ¿Qué corte? ¿Qué secuencia o ventana? ¿Qué les parece? Y empecemos a Ah, analizar. es una tomografía computarizada de un corte axial en la región del cerebro, o región craneana. Bien, Se puede observar en la imagen izquierda que hay un componente extraño hipodenso
el cual parece ser un componente metálico. Exacto, perfecto. Y alcanzamos a ver las sustancias, los núcleos de la base, la sustancia gris, la corteza. ¿Qué les parece? ¿Cómo la ven? ¿Cómo se ve? ¿Se alcanza a identificar? ¿No? Se alcanzan a identificar, pero yo no los puedo, no puedo decir de acá hasta acá llega la corteza y la sustancia blanca. No lo podemos decir, pero imagínate que esta es en la patología anterior que vimos, vos ves esto y decís, ah, sí, está afectada la corteza. Viste que es más fácil, no podés delimitarlo, pero sabés que en topografía, que cuando yo hablo de topografía es como decir, sí, en esa región está la heladera, por más que no la vea yo acá en mi habitación, pero sé que está allá la cocina y está ahí. Un ejemplo, ¿no? Entonces, si hablamos más periféricamente, sabemos que en esa región está la sustancia gris, entonces está afectada la sustancia gris y la sustancia blanca. A diferencia de este paciente, no tiene afectación de la sustancia blanca o la corteza, porque se ve más homogéneo, más allá de que se ve un poco más densa, y la sustancia blanca se va a ver un poco más intensa a diferencia de la corteza. Pero fíjense lo que es el sistema ventricular y ese artefacto que dijo el compañero. ¿Cómo lo ven al sistema ventricular? ¿Cómo ven la línea media? Yo ahí le tracé una línea para que tengan una idea. Se ve desplazado, ¿no? Está un poco desplazado y hay una simetría. ¿Sí? ¿Cuál les parece que está más grande? ¿La del lado derecho o la del lado izquierdo? La del La del lado izquierdo está más. La del lado izquierdo está un poquitito más grande. ¿Y dónde está el artefacto ese que está ingresando? ¿En qué porción del ventrículo? ¿Hasta anterior, posterior, tercer ventrículo, cuarto? El asta posterior del ventrículo lateral. Exacto. Fíjense cómo con una patología podemos hablar de anatomía. No se asusten si ven algo así. O sea, no me tienen que decir qué patología es, sino yo uso eso para hablar de anatomía, que es lo que nosotros vamos a hacer. Y si nos ponemos un poquitito más fino, y dejen de ver ese artefacto que está metido ahí, y empecemos a analizar el espacio subaracnoideo. ¿Qué diferencia notan? ¿Notan algo? ¿Cuál es el espacio subaracnoideo? No entiendo nada. ¿Qué les parece? Me parece que el del lado derecho se nota mucho más distendido, o sea, más grande, el espacio subaracnoideo. Hay más espacio del lado derecho, del lado izquierdo. ¿Y qué regiones de los lóbulos cerebral te parece que está afectando ese espacio? ¿Solo es frontal? No, podría tranquilamente ser el parietal y parte del temporal, tal vez. Temporal, exacto. En la imagen del lado derecho, fíjate que el corte está un poco más alto, también es frontal, parietal. Si está en todos lados, podemos decir el hemisferio cerebral derecho, ¿ok? Y sí, eso es lo que ustedes tienen que notar. ¿Vieron cómo nosotros en la residencia nos decían, tenemos que ver como en espejo, vemos el lado derecho igual al lado izquierdo, el lado izquierdo igual al lado derecho, y así, vamos viendo un lado y el otro, y vemos esa simetría que ustedes ya están empezando a observar, más allá de saber identificar qué tipo de estudio, dónde vamos a encontrar la sustancia blanca, gris, cómo se va a ver el sistema ventricular, tanto en densidades en tomo como las intensidades en rezo, que eso ojalá que lo vayan, no lo olviden, vayan practicándolo. Pero sí, fíjense, si yo le hago una secuencia T2, como va a ser mucho más fácil. Voy a ver ese espacio. Pero a veces hay algunas patologías que generan un sangrado, y así como un sangrado que ustedes a veces se golpean y se hacen un hematoma, fíjense que el hematoma cuando se golpean es un poco más oscuro y a medida que va pasando el tiempo se va aclarando, y eso quiere decir que se va resolviendo ese hematoma. Bueno, a este paciente le pasó eso, tuvo una hemorragia intracraneal, nosotros decimos extraaxial cuando está fuera del parénquima cerebral, ¿sí? Y en el espacio subaracnoideo, ¿sí? Entonces se acumuló sangre en esta región hace tiempo, se resolvió y quedaron los restos de detritus de la sangre y se genera esta imagen, ¿sí? Se llama una hemorragia crónica, epidural crónica, ¿sí? A diferencia, si es muy aguda, la voy a ver en tomografía como la sangre un poco más densa, ¿ok? Pero sí, yo observé esto y llegamos a la conclusión que el paciente tuvo una secuela de una hemorragia. ¿Pero por qué? Porque analicé anatómicamente diciendo, che, que ha aumentado de tamaño que está el espacio subaracnoideo, a diferencia del lado derecho con el lado izquierdo, asociado que el paciente está
secuelado. ¿Qué quiero decir secuelado? Que el paciente tiene una patología cerebral que si ustedes ven este artefacto, como lo describimos bien en qué región estaba, en qué porción, fíjense, está entrando desde afuera hacia adentro. ¿Para qué? Que es un tubo, y ese tubo está entrando dentro del cuerpo ventricular. ¿Para qué nosotros pondríamos un tubo ahí? Analicemos médicamente. Para Para poder quitar un extraer poco de líquido cefalorraquídeo. Perfecto. Para quitar un poco de líquido cefalorraquídeo. El paciente tenía una alteración en el acueducto de Silvio, entonces todo, cuando él nació, tenía hidrocefalia. Entonces estaba aumentado de tamaño todo el sistema ventricular, y ese aumento de tamaño, como les dije, como se va inflando, vulgarmente hablando, está empujando al parénquima y está afectando el funcionamiento normal. Le ha generado una hemorragia. Entonces, con ese tratamiento se llama derivación ventrículo-peritoneal. Estamos sacando líquido del ventrículo, del líquido cefalorraquídeo, y lo mandamos al peritoneo. Ese es el tratamiento que se le hizo a este paciente para poder disminuir el tamaño y que el líquido cefalorraquídeo no se acumule anormalmente dentro del sistema ventricular. ¿Okay? Pero fíjense cómo, utilizando la anatomía, recuerden la circulación del líquido cefalorraquídeo, nosotros vamos a ir encontrando esa región. Analicemos clínicamente, o la imagen. Imagínense que yo estoy viendo todas las antas anterior, posterior dilatada, el tercer ventrículo dilatado, pero el cuarto no. Entonces, ¿dónde estaría la obstrucción? ¿Qué les parece? Acueducto de Silvio. En el acueducto de Silvio. Y si estuviera dilatado solo los cuerpos ventriculares y el tercer ventrículo está bien, ¿dónde No me estaría acuerdo el el otro problema? nombre propio, pero es el que los conecta con el tercer ventrículo. ¿No era agujero de Monroe? Exactamente. Ok, esa es. Y si está todo dilatado, ¿dónde puede estar la obstrucción? De Lushka. ¿De Lushka? Delushka, el otro, el Magendie, ¿De Lushka o Magendie? Así es. Ambos. Sí, puede estar ahí. Y si está todo dilatado, el conducto del epéndimo, entonces puede estar más abajo el problema. ¿Ok? Pero eso ya lo vamos a ir viendo cuando veamos médula. Y así es como nosotros utilizamos esto para poder hacer diagnóstico, utilizando primero la anatomía normal. Bueno, veo sustancia gris, sustancia blanca, perfecto. La relación de la sustancia gris y blanca es acorde a la anatomía normal. Sí, los surcos están presentes, sí. El espacio subaracnoideo está aumentado de este lado, pero del otro no. Entonces ya utilizando la anatomía, ya tenemos algo como para analizar. ¿El sistema ventricular está aumentado de tamaño? Sí, no, es simétrico, no es simétrico. Y ahí, utilizando la anatomía, bueno, está dilatado. Vamos a empezar a analizar. ¿El tercer ventrículo está bien? Sí, bueno, si el tercer ventrículo, entonces el Monroe está tapado. O a lo sumo que tenga un tumor, a veces que también puede pasar, que genera efecto de masa y empieza a comprimir los acueductos, más allá de que en su momento estuvieron permeables, pero alguna masa o algún tumor puede afectar y genera dilatación del sistema ventricular. Eso es lo interesante de todo esto. Sí. ¿Cómo se puede, o sea, cuando estás haciendo, digamos, el tratamiento sería, ¿cómo sabes cuando la punta del tubo está adentro del ventrículo? Bueno, el tratamiento generalmente lo hacen los neurólogos. Deben tener sus técnicas ellos. Obviamente, antes de hacer este tratamiento, recurren a nosotros para hacer una imagen y tener el diagnóstico de que hay un aumento del tamaño del sistema ventricular. Entonces ellos, cuando está tan dilatado, ya es como, obvio, le vamos a mandar y no es tan obvio, ¿no? Hay que entrar en el cerebro, una cánula para drenar, y sí, van a entrar. Imagínense, para hacer ese tratamiento, no tengo lástima la primera imagen, pero estaba súper dilatado. Entonces, apenas entran, va a salir líquido cefalorraquídeo. Eso lo van observando a medida que están llegando a la región. O incluso nos pueden preguntar a nosotros, bueno, ¿a cuánto tengo que entrar en el cerebro para poder entrar al asta ventricular? En este caso, qué sé yo, ponele, no sé, 2,5 centímetros y estás. Entonces él ya tiene la referencia de la imagen y listo, 2,5 centímetros y estoy entrando. Esa es la guía.
Aunque yo, por ejemplo, que hago intervencionismo también de pulmón, uso mucho la imagen de tomografía para poder guiarme. Si yo tuviera que entrar a cerebro, yo diría eso, a ver, ¿cuánto tengo de la superficie cutánea para llegar al cuerpo ventricular? Y la angulación también tiene mucho que ver, cómo va a entrar la angulación, porque no es lo mismo, bueno, sí, a tanto, pero está entrando mal la aguja, ¿no? Tiene que entrar a una angulación perfecta y a una medida exacta. Creo que respondí tu pregunta, ¿o no? Sí, perfectamente. Perfecto. Pasamos a la siguiente imagen, fíjense. Y acá sí, hay una trampa. La del lado izquierdo es fácil, pero la del lado derecho, ¿qué es una toma, una rezo? ¿Qué miércoles lo que es? Iba a decir que es una resonancia, pero no estoy seguro por el daño. Es una rezo la del lado derecho. ¿Y la del lado izquierdo? Una tomo. Todo. Es una tomo. Y arranquemos con la tomo, que es más fácil, así después charlamos de la otra. ¿Qué les parece? Es una tomografía corte axial de cerebro. Y vemos algo, ¿no? Del lado izquierdo. Sí, bueno, la ventana de este parénquima y se observa un daño en lo que es la porción del hemisferio izquierdo en la región media, paramedial. Paramedial. ¿Y qué está afectando? Más allá de que no sabemos todavía qué es, pero ¿qué porciones anatómicas de la configuración interna pueden estar comprometidas con esta imagen? Y el daño puede llegar hasta el globo pálido y la porción posterior del lóbulo caudal, del lóbulo caudal, del núcleo caudal. Y todavía está medio lejos, pero no sé por qué tanto el caudado. Recuerden que está más en la región medial. Tenemos una lesión acá, sí, pero bueno, se está acercando a lo que es más la región posterior del caudado, tálamo, un poco de tálamo, pero sí el núcleo lenticular lo voló. A diferencia del lado contralateral, no está el núcleo lenticular, ni pálido, ni nada, no hay ni putamen, está afectado toda esa región. Y como tenemos esta imagen que es más densa, ¿sí? Ya me voy acercando y les voy diciendo que es un hematoma intracerebral. Fíjense cómo genera ese efecto de masa y está empezando a empujar y a colapsar lo que es el sistema ventricular. Fíjense como una lesión dentro del cerebro, porque no hay espacio, no hay más espacio, el órgano que tenemos, el cerebro que está ocupando y lo único que se puede apretar es el sistema ventricular, fíjense cómo lo va colapsando. ¿Sí? Si yo me pongo en forma anatómica, preguntarle como les dijeron, bueno, sí, afectó en la región del núcleo lenticular, fíjense qué porción anatómica, y parece tonta la pregunta ahora, pero qué porción de los ventrículos laterales está afectada o está colapsada. La porción derecha. Al revés, del lado izquierdo, cuidado, no se confundan, recuerden que esto es lado izquierdo, esto es lado derecho, fíjense cómo lo colapsó y lo apretó. Y ya está afectando la circulación normal. ¿Y el asta anterior o frontal? Exacto. Y fíjense la posterior. Los occipitales ya empiezan a dilatarse porque ese efecto de masa seguro está apretando el agujero de Monro, el de Silvio. Algunas porciones ya están colapsadas, entonces al líquido le está costando salir, le está costando recircular. Y también la sangre dentro del cerebro genera inflamación. Fíjense, los surcos del lado derecho no existen del lado izquierdo, hay borramiento de surco. Entonces todas esas cosas anatómicas lo observamos y bueno, en imágenes tenemos que medirlo, decimos que hay una conexión hemática intraparenquimatosa, porque no es lo mismo identificar que esté dentro del parénquima que esté fuera. Si está fuera del parénquima es subaracnoideo, ¿ok? Por eso siempre hablamos de intraparenquimatoso en un hematoma así. Y bueno, que está generando efecto de masa, afectando el núcleo lenticular izquierdo, a correlacionar con clínica del paciente. ¿Sí? Generalmente lo genera la hipertensión, donde se rompe uno de los vasos y genera este sangrado. ¿Sí? Recuerden que el núcleo lenticular está muy vascularizado. Otras veces, sí, también los aneurismas, los pequeños aneurismas del polígono de Willis pueden romperse con la hipertensión del paciente y pueden generar un sangrado. Y analizando, si se rompe la región anterior o la comunicante anterior,
¿Qué les parece? ¿Dónde se va a ir la sangre? ¿Es intraparenquimatoso? ¿Se va a ir por afuera? ¿Dónde se va a ir en primer lugar? ¿Cómo es la pregunta, profe? Disculpe. Se rompe la comunicante anterior del polígono de Willis. ¿Dónde se iría la sangre? Razonando anatómicamente, ¿no? Todo lo que es la porción inferior afectaría también lo que es el hipotálamo, todo lo que es la glándula hipofisiaria. Pero acordate, se rompe porque todavía el vaso no está dentro del cerebro, hay una porción, pero lo primero que se va a volcar es todo afuera, todo el espacio subaracnoideo, y si después se empieza a acumular dentro del parénquima, pero el primer lugar que empezaría a ocupar es todo el espacio subaracnoideo, a diferencia de esta, que se rompió un vaso intraparenquimatoso, ¿sí? Las ramas rectas, dentículo estriadas, una de ellas se ha roto y ha generado este problema inmenso. Pero ese es el análisis anatómico, no es necesario que sepan, no me pregunto eso, lo voy a hacer. Puedo salirle con el razonamiento, me gusta más que razonen, que lo que es la memoria, que ayuda bastante, pero el razonamiento te saca de aprieto. Y la imagen del otro lado es una resonancia, pero si empezamos a analizar cómo es el líquido, hay líquido, no hay líquido. Vemos una imagen acá hipointensa, media heterogénea, con áreas hiperintensas, a diferencia de esta región. La sustancia blanca, miren cómo la vemos. A diferencia de la sustancia gris, los núcleos. Iba a decir que es una flare, pero se ve más hiper intenso a comparación de lo que es la corteza. Claro, es media rara porque no es ni siquiera una secuencia T1, T2, se llama GRE o SWI. Es para que la conozcan nomás, la utilizan generalmente para corroborar que en la imagen que lo que estamos viendo es sangre, porque con esta secuencia ¿se acuerdan que yo le dije al principio que tiene una sensibilidad ferromagnética, a donde hay depósitos de hierro, donde hubo ceniza, como dice el dicho, bueno, acá donde hubo un sangrado va a haber depósito de hierro. Entonces, como esto es un semejante hematoma y hay hierro por todos lados, de la hemoglobina, se va a ver de esta forma, hipointenso. ¿Ok? Y fíjense el resto de las regiones donde hay flechitas en color blanco, donde también hay como áreas más redondas, hipointensas, que también hay depósito de hierro en el SWI. Quiere decir que el paciente ya ha tenido microhemorragias y capaz que, no sé, en su momento tuvo alguna patología y alguna clínica y no le dio pelota, pero bueno, se dieron microinfartos. Se dan mucho en los pacientes hipertensos, diabéticos, más que nada el hipertenso, porque después se le genera este problema, ¿no? Semejante hemorragia porque se le rompió un vaso intraparenquimatoso. Pero ¿Cómo con se esta llamaba secuencia, la...? SWI se llama. Sí, gracias. A veces usan un primo de esta lesión que es el GRE, le llaman, o para ver en otras regiones, a ver, si veo un montón de líquido, estamos estudiando el hombro, nada que ver con esto, pero imaginen para qué lo vamos a usar. Estoy viendo el hombro, el paciente tiene el hombro gigante, le hice una eco y tiene líquido, pero el líquido no es líquido solo, está medio heterogéneo, le hago la resonancia, y ese líquido no es tan líquido sinovial, está también heterogéneo. ¿Qué sospecharían? El paciente tuvo un trauma, les digo yo. ¿Qué estudio de resonancia comenzarían a hacerle? Si tuvo un trauma, ¿qué le puede haber pasado? Una fractura. ¿Y esa fractura qué pasa dentro de una cápsula articular? Libera el líquido sinovial. Puede liberar líquido sinovial. ¿Qué otras cosas puede liberar? Va a haber sangre también, sin la Puede fractura haber la sangre, Médula también ósea. médula y médula ósea, ¿sí? Todas esas cosas podemos tener dentro de la cápsula, dentro del hombro, de la cápsula articular, ¿sí? De la cavidad. Entonces, ¿qué secuencias vamos a hacer para ver si encontramos médula, para ver si hay sangre? Un T2. Un T2. ¿Y qué veríamos con el T2? Vos decías, yo quiero pedirle un T2 para ver si ese líquido que tiene dentro es
Para ver si ¿Líquido o es sangre? para ver si es sangre, más que nada. ¿Y cómo lo vería en la secuencia T2 en la sangre? Hiperintensa. ¿Y en la secuencia T1? Hipointensa. Hiperintensa también. Es la única donde te puede dar las dos iguales. Entonces, listo, la secuencia T1 me dio hiperintensa. La secuencia T2 también me da hiperintensa. Entonces, bueno, tenemos una fichita que puede ser sangre. Pero recordemos que en la secuencia T1 puede ser hiperintensa la grasa, moco, el mucus puede ser también hiperintenso. Entonces, bueno, sí, puede ser que sea un sangrado, el paciente tuvo un trauma, pero como dijo la compañera, si es médula, ¿cómo hacemos? Para saber si tenemos las dos hiperintensas, si es sangre, en T1 y T2. ¿Recuerdan? ¿Qué saturarían ustedes? Para ver si hay médula. ¿De qué compuesto tiene? Tiene mucha grasa la médula. Es difícil esto. Ah, pero la vamos analizando. Así vamos viendo de cómo son las secuencias madre de resonancia. Y tiene un sangrado activo el paciente. A ver, un sangrado, perdón, más crónico, o sea, se golpeó hace una semana. O sea, ya tuvo sangrado y ya resolvió. Miren cómo el tiempo también del trauma puede ayudarnos con la secuencia. Si tenemos una secuencia T1 y hace un montón que se golpeó, podemos tener nivel líquido-grasa le llaman. ¿Sí? En la secuencia T2, el líquido ya la sangre se está empezando a reabsorber, es hiperintensa. La grasa de una médula puede ser en T1 al revés. Entonces tenemos hiperintenso arriba en la secuencia T2 por el líquido y abajo la grasa que está flotando se va a ver al revés, hipointenso, hiperintenso el líquido abajo, a diferencia del T1. La grasa se va a ver bien blanca y el líquido bien negro. Es un ejemplo, para que no se mareen. Pero fíjense cómo un montón de secuencias nos pueden ayudar a llegar a esto. Y lo que yo quería llegar con este razonamiento es cómo con esta secuencia que tiene esta sensibilidad para encontrar hierro dentro de, o para ver los depósitos de hierro, podemos hacer una secuencia de esta parecida en el hombro, y si pasa esto, que sea hipointenso, bueno, era hierro, entonces hay sangre ahí dentro, y listo, eso lo definió que es sangre. Pero si no se satura, y sí, bueno, puede ser grasa, puede ser sangre ya en vías de evolución, ¿ok? Pero fíjense cómo diferentes secuencias que podemos usar en el cerebro la podemos usar para saber de qué estamos viendo. Pero es muy interesante. Algún día, si hacen la resi, van a ver cómo se van a ocupar como yo. Y creo que esta era la última. Y bueno, seno venoso y eso ya lo vamos a ir viendo en la próxima clase, así que lo voy a ir saltando medio rápido. Pero tengan en cuenta y que hay regiones en la región más central, donde hay senos, donde van a contener no solo contenidos de sangre venosa, sino también vascularización arterial. Va a estar recorrido por porciones de la arteria, por porciones de los pares craneales. Vayan chusmeándolo, que lo vamos a charlar la próxima clase, y estas también lo vamos a ver porque ya nos estamos extendiendo bastante. Y por último, esta última, y ya los dejo ir, fíjense este estudio dinámico, qué secuencia estamos viendo, qué corte, qué tipo de estudio, ya los quemé, dije secuencia, así que estamos hablando de... Es un corte sagital de una resonancia magnética en una secuencia T1. T1. Empecemos a analizar lo fino. ¿Estás seguro que es un T1? No tengo... Un T2. La ¿No es sustancia ese gris se film ve de Ezequiel Sorcipio? hipertensa. ¿Y el líquido por qué? Si es un T2 lo veo negro. Claro, es porque es una flare. Es un flare, exacto. ¿Sí? Fíjense cómo en este niño, que tiene muy bien diferenciada la sustancia gris de la sustancia blanca, porque es muy joven, es un bebé. Fíjense cómo podemos ver la corteza bien hiperintensa. Fíjense cómo en el corte sagital también podemos identificar los núcleos de la base, los núcleos cerebrales, lo que es el caudado, el tálamo por detrás.
núcleo lenticular un poco más por fuera, y la sustancia gris también, fíjense cómo vemos el cuerpo calloso hipointenso, y todo el resto de la sustancia blanca diferenciándose perfectamente con la corteza. Fíjense, aprovechando también a ver el cerebelo, con su sustancia gris periférica y la sustancia blanca más central, con algunos núcleos que ya vamos a ir chusmeando. Y a diferencia de lo que es el tronco cerebral, que también tiene núcleos, tiene áreas focales de sustancia gris, pero principalmente van a predominar las fibras. Por eso se ve un poco más hipointenso. ¿Ok? Y eso es el razonamiento final que tenemos que llegar. Y terminado. Nos vemos en la próxima. ¿Queda alguna duda? No, profe, muchísimas No, gracias. profe. Bueno,